Bueno, vamos a cambiar un poquito el tono, porque vamos a pasar a un tema que a mí me apasiona mucho, el tema de los videojuegos, que es videojuegos y educación y el futuro de los videojuegos. No el futuro de los videojuegos, sino además también el futuro de las personas que quieren dedicarse a los videojuegos. Vamos a hablar que con... por suerte no todo el mundo quiere ser youtuber y streamer. Por suerte no todo el mundo quiere ser youtuber y streamer. Hay mucha gente que quiere dedicarse al diseño, a la edición, a muchas cosas. Y entre muchas profesiones, pues bueno, son aficionados a los videojuegos y quieren aprender a programarlos. El videojuego bebe de muchas artes. Lo vamos a hablar con Gustavo, que tenemos aquí. Así que Gustavo, por favor, va usted pasando. Va usted. Ponte los auriculares y vas a descubrir un mundo nuevo. Sí. Verás, te lo vas a poner. Y vas ido a una nueva realidad. Te lo vas a poner y vas a descubrir que esto es otra vida. Dios mío, estáis en otra dimensión. Sí. Y ahora no tienes que gritar, solo colócate un poquito. Puedes hablar. Hola. Ahí, perfecto, perfecto. O sea, además puedes hablar normal. ¿Puedo hablar como hablo normalmente? Pues Gol. Un poquito más alto. Un poquito más alto. Casi, es que nos han chivado que podría ser el último mapa. Algo he oído. Hay que estar atento porque igual alguien hasta tiene que coger una cámara, echársela al hombro y venir corriendo para... Mira, R2D2. Algo he oído. ¡Ay! Está aquí R2D2, es verdad. Hay dos R2D2. Qué bonito. Será un R2 y un R4 a lo mejor. Claro, no, man. Bueno, tenemos aquí a Gustavo Aranda, que es... Bueno, ¿qué cargo tienes? En la SAT. No te acuerdas, ¿eh? Venga, es que intenta. como va cambiando... Venga, va, Eso es cierto, no es que vaya cambiando, es que tengo casi como 4 o 5 cargos ya. Bueno, claro, es verdad. Entonces cada vez que nos vemos me dice uno distinto para despistarme. Para despistar, básicamente. Pues a día de hoy soy director de programación de videojuegos de SAT Valencia. Eso es, director de programación de videojuegos en SAT Valencia, una escuela a la que personalmente le tengo mucho cariño porque, bueno, hace muchísimo tiempo hicimos un campamento de videojuegos. Correcto, un campamento muy chulo. Hicimos luego una activación con ellos también, que fuimos allá en el Capo, Tonacho y yo, estuvimos ahí haciéndonos fotos durante 5 horas casi. Luego tuvimos que limpiar la escuela durante todo un día, fue muy bien, estuvo muy bien. Pero vamos, que ha venido a hablarnos un poco y a que le hagamos muchas preguntas, a que le bombardemos bastante. Sí, por favor. Sobre el tema de los videojuegos, porque mucha gente que ve los videojuegos y dicen, yo quiero ser jugador profesional, quiero ser youtuber, quiero ser streamer, quiero ser tal, pero no se dan cuenta, a veces no son conscientes de la cantidad de trabajo que hay y la cantidad de oportunidades laborales que hay detrás de los videojuegos. Correcto, sobre todo oportunidades laborales, muy bien como tú dices, Chincheto, porque estamos en un momento en el que hay un boom de trabajo en el sector del videojuego muy grande, tanto dentro de lo que es hacer un videojuego como lo que es explotar después un videojuego. Aquí mismo estamos viendo la mayor explotación de videojuegos que hay ahora mismo, los eSports, junto con todo lo que es el mundo que se ha creado alrededor de la industria de los videojuegos. El lado que más nos preocupa a nosotros en ESAT, que ESAT por cierto quiere decir Escuela Superior de Arte y Tecnología, es el cruce de esas dos últimas palabras, del arte y la tecnología, lo que es hacer un videojuego de verdad, hacer un videojuego de calidad, un videojuego bien hecho, un videojuego competitivo, que te sirva para poder abrirte paso en el mercado. Eso es lo que más nos preocupa. Entonces, como los videojuegos, vosotros lo sabéis mejor que nadie, cada vez son más numerosos por un lado, más complejos técnicamente, artísticamente, narrativamente. Entonces hace falta gente muy preparada y mucha gente muy preparada para hacer esos juegos, con lo cual alguien tiene que prepararlos, ¿no? Y aquí estamos nosotros, efectivamente. Es un poquito ¿Alguien tiene que cocinarlos? Alguien tiene, exactamente. Entonces nosotros somos como la cantera de la industria de los videojuegos. Entonces los chavales y chavalas que vienen a estudiar con nosotros, pues están 3 años en Valencia. Fenomenal, porque es Valencia y me lo tenéis que permitir. Yo como valenciano, o sea, pues entonces ya lo sabemos perfectamente, ¿vale? Baeza es fenomenal. Baeza es fenomenal, pero como en Valencia, o sea, ¿qué paella se ha comido allí? Exactamente. ¿Qué paella? Yo es que soy de fideuá. Pues mira, fideuá, arroz de señoret, lo que quieras, hay de todo. Claro, entonces, lo que quieras. Pues me ha dado hambre, porque teniendo en cuenta que me he comido solamente un par de manzanas y unos gusanitos. A mí me lo he dicho, te traía venido directo de Valencia, te podría haber traído un platito. Un arroz, tupper, por arroz favor. meloso, ¿te acuerdas? Pues, y la mona de Pascua, aquí fuera de estoy- Valencia nadie sabe lo que es la Ahora mona mismo de estoy, Pascua. ahora mismo estoy como el perro de Paulo, por favor, para ya. Efectivamente. Hemos venido a hablar de videojuegos. Es venir a hablar de videojuegos, exactamente. Pues entonces Videojuegos y hacemos comida, eso. oye, no pasa nada. Lo mejor del mundo. Hacemos eso, están los alumnos y alumnas 3 años con nosotros muy intensivos y después se van un año al extranjero a formarse otro año más, normalmente en países anglosajones, Reino Unido, etcétera, para ya perfeccionar sus habilidades. Tenemos
tanto los que son más técnicos, más los programadores, como es mi caso, como los artistas, los que son más creativos, más visualmente creativos, y tenemos esas dos grandes ramas, ¿no? Hay una cosa que siempre que hemos hablado, porque con Gustavo he tenido muchísimas charlas del mundo del videojuego, y hay una cosa que siempre me llamó mucho la atención, es cómo hay que separar el diseño del videojuego de la programación del videojuego. Totalmente. Porque es como ser bombero y torero a la vez. Más o menos, sí. O sea, o eres una cosa o eres otra. Si quieres ser las Hombre, dos... si eres las dos y eres la hostia, cojonudo, ¿sabes? O sea, Ay, pero es que es complicado. ya, es muy bueno, complicado. pero a lo mejor hay una persona ahí que es... Hombre, Las tienes tres. ahí al que hizo Papers, Please, por ejemplo, que está él solo, que el Duke Pope. Mike Pope, Lucas Pope. Lucas Pope. Lucas Pope, sí, correcto. Sí, pero es Duke Pope, es el arroba de Twitter. A mí ese señor me parece un genio. Ahora ha hecho el del Obrahim, el del barco, creo que lo ha terminado ya además. Y sigue siendo él solo. O sea, él dice, bueno, yo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero claro, es un videojuego muy chiquitín. O sea, él solo, bueno, es hasta donde puede llegar, no puede hacer más. De hecho, Notch, que empezó él solo con Minecraft, tuvo que echar mano de gente rápidamente porque Minecraft al principio era un truño. O sea, era infumable. Las primeras versiones de Minecraft eran un cubo que se rompía un poco y no tenía muchas cosas más. Tuvo que tirar de más gente que le ayudara con eso. Entonces, hay que separar siempre el diseño del videojuego por un lado y la programación del videojuego por otro. Evidentemente, y luego tienen que coexistir. O sea, tienen que hablar el mismo idioma entre ellos. Totalmente. No puedes separarlos tanto como para que cuando los juntes digas, oye, es que estoy juntando a un chino con un neozelandés. A ver qué van a hablar estos ahora. Básicamente, la línea es muy fina, como tú has dicho también, como tú has dicho, Etienne, efectivamente, si eres un maestro en ambas partes, oye, vales tu peso en oro, eso es cierto. Lo que ocurre es que la gran mayoría de personas... Sí, sueles decantarte por un lado o por el otro. Exacto, se suele decir un poquito de hemisferio izquierdo del cerebro, hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Creatividad, analítica, ese tipo de cosas, pero es verdad, hay que ser especialista al menos en un área. Y aquellas personas que tenemos una tendencia natural más hacia la tecnología, la programación, la lógica, normalmente dibujamos muy mal. Yo dibujo como un niño de 4 años. Yo más o menos también como uno de 3 aproximadamente. Entonces, sin embargo, aquellas personas extremadamente creativas, muy capaces de expresar su creatividad de una manera útil, haciendo ilustración, haciendo modelado 3D, animación, etcétera, suelen tener dificultades con la parte más cuadriculada, más lógica, más ingenieril, por así decirlo. Y eso es correcto, eso está bien. Y luego incluso hay más fuentes, hay más patas de la mesa, ¿no? El diseño de juego, hacer la experiencia divertida, el organizar a todas esas personas, la producción del videojuego, el diseño marketing. de niveles. Diseño de niveles. Ojo, es un mundo en sí mismo, totalmente, ¿no? Porque, entonces, o sea, puedes tener un videojuego muy bueno, pero como no tengas una escalabilidad del juego y un diseño de niveles óptimo, puedes llegar a 2 puntos, además que son como... O sea, es como cuando entra una nave espacial en la atmósfera de nuevo, que tiene que pasar con una línea muy fina, porque si entras muy mal te quemas y si entras con otro ángulo rebotas y sales. Entonces es muy fino el diseño de niveles, o sea, el diseño de niveles para que el videojuego te mantenga, porque si lo haces muy fácil enseguida pierdes el interés y si lo haces muy difícil se te va el público por la extrema dificultad del juego. Totalmente, hay que iterar mucho, hay que hacer prototipos, probar, iterar, aprender de lo que estás haciendo y tener un equipo que sepa bastante, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que nosotros intentamos transmitir mucho a los alumnos. ¿Por qué? Pues porque todos los profesores que estamos en la escuela, por normativa de nuestra escuela, somos profesionales de la industria en activo. No hay ninguno que no haya hecho nunca un videojuego. De hecho, la mayoría hemos hecho unos cuantos videojuegos. Entonces, intentamos transmitir la experiencia al alumnado para que interioricen estos conceptos que hasta que no se ponen a hacerlos muchas veces no los entienden del todo. Y entonces, aunque es verdad que son caminos distintos, el artista, el programador, el diseñador de niveles, etcétera, como tú decías, Sinchetto, hay que convivir. Entonces hay que no solamente convivir, sino que el output del trabajo de uno es el input del trabajo del otro. Entonces, son todo engranajes de una gran máquina. Tú eres una persona dentro de un equipo moderno de videojuegos, de una empresa que hace juegos AAA, tú eres un engranaje de una máquina. A lo mejor eres un engranaje muy importante, pero eres un engranaje. Entonces, no lo puedes hacer tú solo, tienes tus responsabilidades y debes saber muy bien cómo integrarte profesionalmente con otros miembros que tienen habilidades similares a las tuyas o complementarias a las tuyas. Entonces, es muy importante que eso vayan haciéndolo desde el primer día y por eso nosotros en la escuela lo que tenemos que hacer básicamente es no reinventar la rueda, es simular cómo se trabaja en una empresa de videojuegos, tratando al alumno con un extremo respeto, pero también con una extrema exigencia, porque eso es lo que se le va a pedir y lo que se va a vivir en una empresa moderna de videojuegos, sobre todo en una empresa AAA. Nosotros
es cierto que estamos quizá más enfocados al mercado AAA, aunque nos encanta todo lo indie, y yo, por ejemplo, soy desarrollador indie, pero laboralmente está muy claro que el gran mercado laboral está en las empresas AAA, con lo cual el alumno y alumna de SAT generalmente el 96% de los casos acaban en empresa AAA de videojuegos. Entonces, eso ¿ha habido algún caso de algún chaval que tenéis en la escuela que antes de acabar el tercer año con vosotros llegó una empresa japonesa y dijo para mí? Correcto. Sí, hemos tenido casos de todo tipo. Quizá el más cercano a esto que comentas, un chico que se llama Bernardo. Hola Bernardo. Bernardo está en Japón, está haciendo el remake de Final Fantasy VII. Porque al acabar su segundo... Casi nada, no, un juego ahí... ¿Sí? Yo no soy fan de Final Fantasy, pero vamos, que hacer un remake de un Final Fantasy que de gente dice que es el mejor, el 7 o el 9, vamos. El 10 si me preguntas a mí, pero bueno, serán cosas personales. Pero sí, desde luego es un puestazo. Este chico lo fichó Square Enix antes de acabar la carrera, porque ya les envió su portfolio, su book de dibujos y de modelos. Antes de acabar la carrera les gustó, le hicieron una entrevista a distancia, por Skype, les encantó y en cuanto acabó la carrera, se fue para Japón y ahí está. Y además se llevó otro compañero, recomendó a otro compañero y luego se fue otro después. O sea que esto va así. ¿Fueron los chavales que hicieron el juego, el MOBA aquel de la mafia? Correcto, efectivamente. Rules of Mafia. Señor. Ojo, era un juego en el que tú tenías como dos bandos, ¿vale? Estaba el bando, era la camorra, ¿no? La camorra, sí. Años 20. Años 20, la 30, prohibición. La ley seca y todo esto. Entonces, tú podías ir sacando unidades, además, como con un flujo constante, ¿no? Sí. Entonces, tienes que sacar... siempre tienes que sacar soldados, luego tienes que sacar camorristas, me parece, muy bien, y luego ya a los padrinos. También los padrinos, había el don. Estaba el don. Correcto. Entonces, era muy divertido, porque claro, tenías que ver lo que sacaba el enemigo para counterear lo que sacabas tú. Entonces, claro, cuando solamente tienes 3 unidades, es sencillo. Pero cuando a lo mejor juegas con 10 tipos de unidades, porque claro, eso era una prueba, lo que vi yo era una pre-alfa, básicamente. Pero claro, cuando ya el concepto del juego, o sea, que alguien que está estudiando videojuegos y que lleva 2 años estudiando videojuegos llegue a desarrollar eso, y lo hicieron, porque yo lo probé, el concepto del juego, es que ese tío tienes que ficharlo. Esos chavales han acabado todos en altos puestos de la industria. Claro, entonces, o sea, y de esto hace 4 años, 5 años. Más. Hace ya 6 por lo menos. ¿Cómo pasa el tiempo? Me cago en la leche. Fue ayer. Sí. Pues todo ese equipo del Rules of Mafia, que fue un proyecto final del tercer año que hacen con nosotros, todos esos chavales han acabado colocadísimos en la industria. Y además cuando es que yo he ido muchas veces a SAT y me conozco mucho la mecánica de SAT porque sé cómo funciona y me encanta. Cuando les ponéis con un proyecto de final de diploma, eso en su tercer año tienen que desarrollar un videojuego, sí o sí, tienen que coordinarse, son equipos de entre 3 y 5 personas. Ahora unos poquitos más, ahora llegamos a los 15. ¿Equipos de 15? Sí, porque para que se coordinen entre 15. Los coordinamos afortunadamente, bueno, ellos también tienen que coordinarse, pero tienen 2 productores de la industria encima coordinándolos, porque son normalmente hoy en día más o menos 5 programadores, 5 artistas y 5 músicos que no vienen de ESAT, pero vienen de una escuela americana que hace música para videojuegos y cine, se llama Berkeley, y esos alumnos vienen con nosotros a hacer la banda sonora. Entonces, pero por lo menos de nuestro lado son 10 personas con 2 productores. Un productor especialista en arte y otro especialista en programación. Y así hacemos la coordinación. Si no, es imposible. O sea, tienen que desarrollar el videojuego y luego, aparte, tienen que presentarlo. Correcto. O sea, no solamente te hacen ver... Total, o sea, claro, incluso el packaging del juego tienen que hacerlo ellos. Y los trailers y el marketing. O sea, tienen que hacer todo. Tienen que, pues eso es. Te simulo la vida real del videojuego 2.0, pero aquí. Y en algunos casos no ha sido ya simulación, ha sido una vida real de verdad. Este mismo verano, los que nos habéis seguido un poquito por las redes sociales, podéis haber jugado al juego Fuel Renegades, que es un juego de carreras multijugador online de 8 jugadores. Sí, claro que lo he jugado. Muy parecido al F0, Wipeout. Pero vamos, y me piqué mucho el día en la escuela, el día que fui a verlo. Exactamente, pues ese juego ya está en Steam, es gratuito, va a seguir siendo gratuito para siempre, para todo el mundo. Y eso fue un proyecto de simular que estamos en un entorno de desarrollo y de simulación al final nada un pedazo de juego que se fue, que lleva miles ya de descargas en Steam
y sirve como uno de los principales puntos en el currículum ya de todo ese equipo de desarrollo, que van a llegar... Claro, porque eso es gente de 20 y pocos años, realmente. La media de entrada en ESAT son 22 años y medio. La hemos bajado un poquito, antes eran 23 y medio. Mira, yo que quería ir. Tú ahora con 24, Chincheto, lo tienes ya un poquito fuerte. Un poco crudo. Lo tienes un poco crudo, pero te quiero, Gustavo. Hacemos una excepción, hacemos una excepción. Pero sí, la media de entrada, 22 y medio, más o menos 23. Y sí, son gente muy joven, es gente muy joven que a veces es su segunda carrera, a veces es la primera carrera que hacen, depende de cada perfil. Hacemos una entrevista personal a cada candidato o candidata, hacemos una selección bastante fuerte, lo tengo que decir. Este año hemos recibido 1.700 peticiones de entrada, hemos seleccionado 95. De 1.795. Exacto, solamente. efectivamente, y nos hemos quedado con los 95 mejores. Y esos son los que han formado parte de nuevos alumnos y alumnas de la escuela este año. De los 95 tenéis que, o sea, al hacer un proceso de selección tan duro como el que habéis hecho, porque coger ¿qué ha sido? Un 6%. Sí, más o menos. ¿Cuántos acaban de esos 95 que han entrado este año, por ejemplo? Sí. Que lleguen al tercer año y luego se vayan afuera al último año en el extranjero llega aproximadamente un 66% de... Hostia, 60-66%. Hay algunos que al acabar el tercer año se meten directamente en la industria, porque claro, tenemos tantísimo empleo en la industria de los videojuegos, sobre todo en la zona de Levante, que ha crecido una barbaridad el empleo allí. Pues hay algunos que ya pues tienen satisfecho su formación y se meten a trabajar en la industria. Nuestra recomendación es que vayan un año al extranjero, porque las oportunidades laborales para trabajar en grandes juegos en España existen, pero no son comparables a las grandes oportunidades laborales que te vas a encontrar en Reino Unido, en Alemania, en Escandinavia, en Japón, Estados Unidos, Canadá, etcétera, que suele ser el mercado más habitual del exalumno ESAT, ¿no? Entonces, sí tenemos, también hay cierto que hay un porcentaje de gente pues que no llega al tercer año, pues porque, oye, hay que decirlo, somos un poco duros, pero no somos duros adrede, no somos artificialmente duros. Es que la industria es así, y en esta industria hay que curtirlos. Hay que curtir un poco, Una escuela espartana casi. Pues, aún no me he puesto en el... Tenemos un pozo, tú que lo has visto, justo delante de la escuela. Aún no he puesto a nadie en el pozo y le he dado una patada y le he dicho esto es ESAT, ¿vale? Pero me acabas de dar una idea para la fiesta de fin de curso de este año, que creo que voy a hacer algo así. Fiesta espartana. Fiesta espartana, exactamente. Con el pozo abierto. El pozo abierto, lo abrimos y ya está. Pero, a ver, no por querer hacerlo pasar mal a nadie, todo lo contrario, somos una escuela muy familiar, muy agradable. Pero es que esta industria es dura y esta industria es competitiva y esta industria es difícil. Sí, porque hay muchas escuelas en España y además cada vez hay más. Sí. Quiero decir, en Valencia estáis vosotros como ESAT, pero en Madrid, por ejemplo, tenemos está UTAD, está la Paquito. Uy, la Paquito. Es que yo como vengo del mundo universitario la llamo la Paquito. La Francisco de Vitoria, perdona. Muy bien. Perdóname, compañero de la Francisco de Vitoria. La Paquito de Vitoria. Paquito el Vasco. Sí. Muy bien. Está ESNE, está UTAD. Y no sé si había alguna más últimamente, porque últimamente no conozco mucho el mercado de Madrid, el Valencia sí que lo conozco mejor, y tenemos muchos compañeros y mucha conexión también. En Barcelona está la ENTI, por ejemplo, sí. Y tenemos muy buena conexión con ellos. El problema que hay, Chincheto, es que a veces surgen modas, ¿no? Surgen modas educativas, igual que surgen otro tipo de modas, ¿no? Entonces hay veces que de repente aparece un curso de programación de videojuegos, curso de creación de videojuegos, y te pones a mirar un poquito lo que hay ahí dentro y dices, ostras, aquí mezclas programación, arte, un poquito, tal, ¿no? Demasiado corto, muy poquito tiempo. ¿Quién lo está impartiendo? No, pues unos que aprendieron con unos libros, y dices, ostras, pero ¿alguna vez han hecho un videojuego en su vida? Pues no, y dices, ostras, macho, pues ahí tenemos un dudoso a la calidad. Es cierto que hace falta mucha gente en la industria de los videojuegos, pero también es cierto que hace falta mucha gente formada en la industria de los videojuegos. Y hacer un cursito de Unity de 2 meses no es formarse para ser desarrollador de videojuegos. Nada, hace falta aprender los conceptos básicos de un lenguaje de programación y ya. Y muy poco de eso incluso, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo nuestro es o una ingeniería, que es la que yo dirijo, programación de videojuegos, o una carrera muy heavy de arte digital, de arte 2D, 3D, animación y un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay que estar muy preparado para entrar en la industria, porque es que si no te vas a encontrar con que tú crees que sabes hacer algo, llegas a la industria y no eres competitivo, no te escogen en la industria. Con lo cual hay que interiorizar muchas de esas cosas y eso lleva tiempo, eso lleva esfuerzo y lleva tiempo. No hay atajos en nuestra industria. Me gusta, o sea, a mí me gusta que los videojuegos de repente, porque antiguamente cuando Toposoft o Dynamic, años 80, hacían un videojuego,
bueno, la música era la música machacona que hacía el que sabía un poco más de música. Y el diseño de personajes pues lo hacía el que pintaba un poco mejor. Ahora, evidentemente, como dices tú, se ha profesionalizado y se ha segmentado tanto el videojuego de tanto. Y para mí me parece fundamental que la gente sepa que el videojuego bebe de todas las artes posibles prácticamente. Correcto. Porque tienes que tener un buen guión, literatura. Tienes que tener una buena fotografía, básicamente, como el cine. Igual. Tienes que tener el guión adaptado. No puedes dejarlo a lo que salga. Y de hecho, lo que se llama el guión arborescente, el guión no lineal. Somos el único medio narrativo, claro, que tiene guiones no lineales, que no van de A a B. Es como el elige tu propia aventura de verdad. Correcto. Porque en aquellos libros, acuérdate que te pasa, no lo leas de la página seguida, ve a la página que te va a decir el libro. Entonces ibas de una página a otra y vas leyendo distintas cosas. Pero claro, lo que dices tú, el guión totalmente ramificado, sí, del este. Más luego la programación del videojuego, el diseño de los personajes, el diseño de niveles, o sea, tiene tantas artes a la vez que a mí me fascina. O sea, a mí que la gente dice, no, es que los videojuegos son, no sé, bueno, las maquinitas. Las maquinitas, la gente que desprecia el videojuego, yo creo que no entiende muy bien realmente todo lo que hay de fondo y todo lo que hay detrás. Un videojuego como Rime, por ejemplo, que es su juego favorito, y que por cierto, antes hemos visto ahí un indie que era Shape of the Trial, de unos chicos que han hecho un desarrollo de un videojuego independiente que me ha recordado muchísimo a Rime. O sea, es que es una belleza de juego. Lo mires por donde lo mires, por la música, por la ambientación, por cómo te meten en el juego, por... A ver, es sencillo al principio, porque de hecho yo se lo puse a mis hijas y ya lo iban jugando. Ningún tipo de complicaciones. Luego se complica un poco más. Haciendo puzzles y ya está. ¿No? Pero son súper bonitos. O sea, aunque no lo juegues, te tiene que encandilar el verlo. El Rime, Ori, por ejemplo, ese tipo de videojuegos que están saliendo ahora tan bonitos y tan... O sea, que se nota que hay un gusto a la hora de programarlo y de diseñar los personajes y lo que es toda la mecánica del juego, impresionante. Y una visión artística muy importante, una visión también de la experiencia, de lo que quieres hacerles sentir a los jugadores. Por ejemplo, cuando tú has jugado a Rime y dices, mi juego favorito porque me ha hecho sentir lo que ningún otro juego me ha hecho sentir. Eso requiere de un trabajazo detrás, eso no es espontáneo, eso no es nada espontáneo. Rime, por ejemplo, quizá tú lo sepas, ha llevado un proceso de desarrollo tortuoso, largo e iterativo que los pobres... Es Tequila, ¿no? De Tequila, efectivamente, aquí en Madrid. Entonces, los pobres casi no lo acaban, o sea, es decir, de lo mal que lo pasaron, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas requieren de un trabajo, de una experiencia, de una expertización. Tiene que haber gente que sepa lo que está haciendo a nivel artístico, a nivel técnico, a nivel de producción, todos esos niveles, ¿no? Y dentro de las artes, lo que tú decías también, Chincheto, arte pictórica, el 2D y el concept art, escultura digital que le llamamos ya, toda la parte de 3D. Tienes que saber anatomía, pero vamos, al dedillo, para ser un buen modelador de personajes, escultor de personajes, animación, incluso arte dramático. Nosotros a los alumnos, tú te lo has puesto, que yo recuerde, te ponemos un traje. Ah, sí, de captura de movimiento. Captura de movimiento. Divertidísimo. Y entonces, expresión artística total. Tienes que exagerar tus movimientos. Ahora eres un mono, pues ala, ponerse a hacer el mono. Tal, entonces, eso a Tonacho no le costó nada. No, Tonacho le sale solo. Efectivamente. Sí. Entonces, pues ahí, claro, eso es dramático, eso es arte dramático. O sea, metemos cada vez más cosas en los videojuegos. Y ahora con incluso nuevos medios, realidad aumentada y realidad virtual y un montón de cosas más, metemos muchas cosas más, porque el videojuego es un gran medio conglomerado de un montón de disciplinas, y todas esas disciplinas necesitan gente que sepa llenarlas, que sepa cumplirlas dentro de una empresa, y además, por supuesto, la parte de negocio, de saber hacer algo que sea vendible en el mercado, ¿no? Con lo cual tenemos ahí una plétora, un abanico de carreras profesionales muy fuerte que tenemos ante nosotros. Plétora, me encanta la palabra. La utilizo mucho en clase, me gusta. Plétora. Un crisol también tenemos. Crisol también. A mí me encanta la gente que usa palabras así de repente que dices, ojo. Mi mentor en esta industria, que se llama José Vicente Pons, histórico de ópera, fue la persona que me enseñó a mí a programar videojuegos de verdad. La gran época española de los videojuegos, año 82, 83, 84, un poquito más allá.
éramos los que llevábamos la voz cantante en diseño de videojuegos en Europa. Que parece mentira, ¿no? Que ahora que nuestra industria, que sí que es fuerte y es grande, pero no es la primera ni la segunda, ¿no? En aquel momento era numéricamente la segunda, solamente por encima estaban los británicos con sus ordenadores de 8 bits, el Sinclair, el Spectrum, etcétera, el Amstrad, aquí también los teníamos. Los que hemos visto esta mañana ahí arriba, en la zona retro. Exactamente. El que tengo en mi casa, tengo un CPC 6128. Nosotros tenemos unos cuantos ahí en la escuela y la verdad es que aquello fue una época muy dorada, una época muy bonita del software español. Luego tuvimos un pequeño bajón. Luego llegó Comandos, de repente un día. Luego llegó Gonzo y nos sacó del pozo a todos. Bueno, Gonzo estaba por allí. Estaba por allí, ¿no? Estaba por allí. Había gente que hizo el juego de verdad. Gonzo estaba por allí también. Dejémoslo en eso, ¿vale? Y entonces, un saludo para Gonzo, que le queremos muchísimo. Un beso para Gonzo y para su cazadora de cuero. Me debe de Harley Davidson, por cierto. ¿Te debe dinero? Me debe dinero y una comida. Bueno, es muy típico en él, no te preocupes. Entonces, la verdad es que ahí, gracias a Comandos, pues sí que es cierto que volvió un poquito a repuntar el tema. Casi podíamos, una línea hasta hoy en día, cómo está el tema, ¿no? Gracias a la revolución de los indies y luego la aparición de otras grandes empresas, ¿no? Como por ejemplo Elite 3D en Valencia, Tequila, Mercury Steam, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí. Ahí podíamos estar hablando, ya os digo, pues, dos o tres días tranquilamente. La industria del videojuego en España está sana. Está muy sana, los números son muy buenos. Está sana y creciendo. Sí. Creciendo, tenemos un volumen de negocio muy alto, sobre todo las empresas que hacen servicios para terceros. O sea, no las que hacen el videojuego entero, sino las que hacen partes del videojuego. Por ejemplo, último caso así sonado, Elite 3D, que está en Valencia, la mayor empresa de creación de gráficos de España, pues ha hecho la mayoría de gráficos para el Call of Duty, tanto para el del año pasado como otros, para Hitman, Star Citizen y un montón de juegazos AAA, pues la mayoría de sus gráficos los hacen en Valencia. Entonces, ese tipo de empresas que hacen servicios para terceros son donde más empleo están encontrando ahora mismo, por ejemplo, nuestros alumnos, ¿no? Claro que también hay empresas que hacen el producto completo, Mercury Steam, Social Point en Barcelona, muchas otras, y pequeñas empresas indies, que son las que a nivel de volumen de negocio, pues quizás son las que tienen el volumen de negocio más bajo, las que tienen más riesgo también a veces laboralmente, pero hay montones aquí en la Madrid Games Week. No sé si habéis pasado por la zona indie, bueno, para las varias zonas indies que hay. Hemos pasado por todas. Talento a raudales, talento a raudales. Somos muy fans de descubrir pequeños juegos, bueno, pequeños y no tan pequeños, sí, de que vas a un evento y simplemente con Joyitas. echar un ojo tú sabes más o menos qué estilo es el que te va, qué tipo de animación, qué tal, y lo juegas y de repente dices... Hasta llegas a Flat Heroes y dices, ¿qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto, no? Le faltan los gráficos. Y lo juegas y dices, la madre que los parió. Posiblemente el juego más puro que haya en el catálogo de la Switch en este momento es el Flat Heroes, que está hecho por un exalumno nuestro y ahora profesor, porque ya fue de la primera promoción, se llama Lucas González y su compañero Roger. Muy majo, Lucas. Muy majo, una de las bestias indies que tenemos en España, uno de los tesoros que tenemos en España, que es Lucas González. Y la verdad es que es puro gameplay. Y si me permitís, tengo también que destacar, allí en la zona indie está el Relicta, que antes se llamaba Yastra, que es un juego de puzzles en primera persona, que es una de mis pequeñas preferencias. Por eso me sonaba. ¿Te acuerdas que te he dicho antes? Digo, ¿cómo me suena el Relicta este? Ya sé cuál es. Sí. Que es tipo Portal. Tipo Portal completamente. Que es un juego que lleva... No lo hemos jugado. Lleva el ADN de SAT porque está hecho por exalumnos y profesores también de nuestra escuela. Es muy bueno, ¿eh? Muy bien hecho, sobre todo la parte gráfica impresionante, totalmente. Y la demo también está en Steam, o sea que aunque no la hayáis jugado ahora, esta noche, sin ningún problema os lo bajáis y lo podéis jugar. Relicta. Sí, lo tengo, no te preocupes. Entonces, ese es el tipo de juegos que vemos como estamos muy contentos porque están levantando mucho la industria española de los videojuegos, marcándola internacionalmente, y estábamos ya muy contentos de ello. Pues genial, no te vamos a robar más tiempo, Gustavo, gracias por... Porque le hemos secuestrado prácticamente. Gustavo, esta tarde te... He venido de Valencia adrede para estar con vosotros, así que encantado. ¿Cómo nos quiere? Encantado. Muchas gracias por pasar por aquí, por explicarnos un poquito lo que hay detrás de todo esto, porque evidentemente esto viene de algún sitio. Viene de algún sitio, y es de que hay gente que hay
programa, teclea, piensa, desarrolla y Y hay mucha gente que quiere ser eso, que quiere estudiarlo. Hay mucha y si gente no que quiere sabe dónde, estudiarlo. Valencia. pues nada, Valencia es el mejor lo sitio, puedes totalmente. estudiar tranquilamente en Valencia, además unas buenas playas y una paella cojonuda. Correcto. O sea, yo no voy a decir nada porque soy valenciana y parece ¿Qué vas que a me estoy decir? vendiendo la ciudad, entonces Pues muchas gracias, Gustavo. Gracias a vosotros por Gracias invitarme. por Nos vemos en la siguiente visita a Valencia, que será en breve. Cuando tú Porque quieras, cualquier excusa es buena para ir a verles y que inviten a una paella. estás más que invitado. No hay ningún problema. Tú Yo ya también, por estoy allí, supuesto, así tienes. Tú que- estás más Es cerca verdad, tú ya todavía. estás ahí, tú dirás que narices. Pues si comimos al lado de tu casa la otra vez, es verdad. en un hijos, club de golf allí. por ahí Unos está. señores. Pues nada. Muchas Bueno, gracias, Gustavo, chicos. gracias. Hasta Chao. la próxima.